Bueno, bienvenidos a este nuevo moveset, no sé, una demostración de lo nuevo, ¿no? La novedad que trae este moveset, que la verdad que me hace mucha ilusión haber hecho esto, que lo llevo queriendo hacer mucho tiempo, pero nunca se me ha dado la oportunidad, no me ha dado el tiempo porque en su momento me daba errores. Pero bueno, básicamente la novedad hay dos novedades, una es el Keyblast y otra es lo que sería el cambiar de armas sin tener que hacerlo manualmente, sino con instaladores que hagan el trabajo automáticamente. Así que bueno, vamos a proceder a no sé, es una mini demostración, un mini tutorial, se podría decir. Así que vamos a hacer lo principal, que viene siendo, bueno, la instalación del moveset, ¿no? Básicamente yo prefiero no usar instaladores, yo prefiero usar lo que sería el arrastrar y soltar. En este caso voy a usar el de Sif. Por las dudas, si alguien no sabe cómo usar esto, es básicamente seleccionar las tres carpetas de lo que quieras y pegarlas en la carpeta data y se reemplaza todo perfecta y automáticamente. Lo mismo voy a hacer con el Saiyajin masculino. Así que una vez que el personaje está instalado, ahí se puede ver la Super Soul que tengo. Se llama así, viene en la carpeta para instalarse. Y básicamente es un edit Keyblast Pack que hizo Nie, donde yo le quito el efecto de la pistola y acomodo un par de efectos para que dispare correctamente con las animaciones que yo quiero. Así que tenemos esta pose un poco exótica, un poco custom que pude hacer y que la verdad que era la idea principal. Y tenemos la espada de Chubby, el contrato virtuoso, que es una de las opciones. Bueno, es la que viene por defecto, es este combo con la pistola de Dante, Ibony y con sus respectivos colores de efectos también. Pero digamos que yo quiero otra espada. De momento van a ser pocas. Ya después haré un pack universal donde pondré muchas más espadas y se podrán poner en muchos más movesets. No creo que sea compatible al 100% con todos los movesets, porque en algunos habrá que hacer arreglos de cómo están distribuidos los efectos, así que va a ser bastante complicado, pero va a ser un proceso que, bueno, se irá haciendo de a poco, básicamente. Así que acá, en lo que viene siendo la carpeta de el moveset, el Gunblade, tenemos la carpeta extras, donde tenemos la opción de la Keyblast. Primero se instala lo que sería la skill, la habilidad, y luego la super alma. Un poco de información por acá también, por si entras y estás perdido. Pero básicamente se hace eso, después compras la Super Soul, se llama así, se llama como estaba en el juego. Y al equiparla, por ejemplo, esta es la versión, así sería si no te la equipas, un Keyblast normal, aunque todavía está bueno porque dispara con la animación como si lo hiciera con la pistola, lo cual está bastante bien. Pero si te equipas la Super Alma, disparas de esta manera, que es básicamente como lo hace Nie en su pack. Pero su habilidad lo que hace es hacer aparecer, spawnear una pistola. Y yo, como ya tengo una pistola predefinida para el moveset, quería que no spawneara. Así que eso es un poco raro porque lo hace de espalda. Así que se lo quité y lo hice en una aparte para que se pueda usar sin que aparezca una pistola de la nada. Así que eso es lo primero, es una novedad. Que yo siempre lo he hecho Keyblast de otra manera, editando otras cosas como el BCM, e integrándolos en el moveset, pero de esta manera se pueden poner y se pueden hacer muchas cosas que la verdad que me intriga ver qué se puede hacer con lo de las super almas que te cambian la Keyblast. De hecho, estuve pensando si se iba a poder poner, no sé, un moveset entero en una super alma. Sería una locura, pero no sé, se me ocurrió y digo, ¿por qué no probarlo? Así que son cosas que se van ocurriendo a medida que descubro cosas. Pero bueno, vamos a lo que sería lo siguiente, ¿no? Lo importante de acá. Si nos vamos a la carpeta de cambiar armas, tenemos evidentemente un poco de información y tenemos una carpeta con armas de la mano izquierda y armas de la mano derecha. En la mano derecha, como se puede ver en el moveset, están las pistolas. De momento, dos opciones. La pistola de Jinx la agregué porque era la idea inicial. La idea inicial fue, no sé,
poner la pistola de Jinx con la espada de Tanjiro roja y negra con amarillo que edité un poco ahí. Así que digamos que actualmente está la pistola esta puesta, está la Ibony, que es de Dante de Devil May Cry. Y luego tenemos la pistola de Jinx. Si abrís este instalador, a cada arma le puse la imagen para que se sepa qué arma estás instalando. A mí me pone reinstall porque claramente ya estuve probando muchas cosas, solucionando errores, así que evidentemente esto no te va a aparecer. Y después la raza a la cual querés instalar, a cual tenés el moveset puesto. En este caso, digamos que solo quiero que la Saiyajin femenina tenga esta pistola, así que simplemente así. Evidentemente todo primero instalás el moveset y luego instalás las armas que quieras cambiarle. Y luego la otra que es la mano izquierda, que es en la que usa la espada o la guadaña. Por ejemplo, quiero la guadaña, ahí aparece cómo está. Ya después haré un buen tutorial de cómo recolorear porque estar poniendo todas estas opciones, cada instalador es bastante tedioso, así que por eso no hay más opciones de momento, pero habrán más, no sé, lo voy a ver. En este caso quiero que al Saiyajin masculino se le instale la guadaña y también ya por defecto tiene la pistola de Dante, la pistola negra, Ibony. Así que ese es el combo que digamos que yo quiero, ¿no? Y para la femenina, para las mujeres, digamos que quiero la espada de Eternal Flame, la de Changli. Ahí te aparece la imagen y selecciono solo lo que es Saiyajin femenina. Entonces volvemos al juego, que simplemente hay que volver a la selección de personaje. Esto es un recordatorio de que no tenés que salir del juego para que se apliquen los cambios. Le puse el stand común de Janemba para cuando elegís el personaje, así no queda raro. Si no queda raro cuando lo elegís. Así que ahí no queda muy bien la intro esa. Pero bueno, la verdad es que hice lo que pude porque además cada espada la tengo que probar. No es poner simplemente el efecto. Es poner la espada, ver que funcione en el personaje, que quede bien posicionada. Si queda mal, posicionarla y es todo un trabajo muy importante. Así que ahí tenemos la pistola de Jinx con la espada de Changli. Y acá mismo un error, básicamente. Que ahí no entendí muy bien qué pasó, pero bueno, son cosas que siempre tienen que pasar, ¿no? Pero bueno, vamos a quedarnos con esto. No solo le cambió la espada, sino que también el efecto del rastro. Y la pistola de Jinx, que por ciento está arreglada. Tiene los EMB correctos, las texturas, el delineado, se podría decir, que antes no lo tenía. Lo pude arreglar, así que nos fijamos también. La parte de los proyectiles también están coloreados. Esto es todo un trabajo, hay que hacerlo todo en conjunto, por eso cuando haga un instalador donde cambie más espadas, no creo que lo haga tan personalizado como esto, ¿no? Seguramente no concuerde el color de la espada con el rastro o con los proyectiles, así que eso puede ser complicado, la verdad. Pero la opción está y está muy bien que esté. Así que vamos a solucionar este problema en un momento. Hay que probar con estos installers, desinstalar e instalar, que suele funcionar bastante bien. Así que seleccionamos Sim y como también me desactivó Ibony, lo voy a volver a instalar. Y volveríamos al juego a ver cómo quedó. Este personaje les queda muy bien la guadaña, así que lo solucioné desinstalando, instalando, volviendo a hacer las cosas porque, no sé, se entrevera, ¿no? Los bugs típicos de siempre. Entonces este moveset se puede personalizar de esta manera: una pistola, una guadaña u otra espada, donde ahora se desactivó la pistola de Jinx, así que es medio complicado todavía entender un poco por qué pasa eso, pero que nada que no se pueda solucionar. Así que también cambias y cambia todos los efectos, incluso de los proyectiles, para que sean de acuerdo a lo que es el arma que está llevando. Así que poquísimo más, ahí una pequeña demostración de lo nuevo que se viene, que es cambiar de arma en cualquier moveset. Espero que sea así. Tengo que poner armas en la mano derecha también, para así esos movesets como el Obscure Lightning, como el Thunderfire Blade moveset, que usan dos armas, para poder cambiar en ese tipo de movesets.
Y qué bueno que yo esto lo estoy haciendo para practicar un poco la traducción que voy a hacer bastante manual, pero más acertada y precisa para los siguientes videos tutoriales que se vienen, como anuncié en la página de Patreon. Así que vamos a ir introduciendo esta etapa de tutoriales que tengo la verdad muchas ganas de hacer para que se pueda hacer de forma que se entiendan los dos idiomas y no tener que estar haciendo dos videos y encima hablando en inglés, que no es un idioma que domine al 100%, así que espero que pueda hacer una definitiva edición de tutoriales para poder terminar y hacer algo que quiero hacer hace tiempo. Así que nada, nos vemos y hasta el siguiente mod que salga de acá.